Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Banken que estoy. Hola, ¿me escuchan bien? Banken que estoy. Hola, ¿me escuchan bien? Banken que estoy. Ahí está. Tenía como mal marcada una cosa. 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 Ahí empezamos, ¿eh? 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 Ahora no tiene más eco. Con mucho eco. Ahora no tiene más eco. Con mucho eco. Ahora no tiene más eco. Con mucho eco. Ahora no tiene más eco. Ahora sigue con eco. Sigue. Ahora no. Sí, ahí está. ¿Mejor o perfecto así sin eco? Perfecto. Genial. Bueno, buen día. Puede ser que estemos medio interrumpidos porque está la gata en un estado medio frenético. Se los voy a mostrar. Entonces por eso puse también el video. Shh, quieta. Bueno, nada, no sé. A veces le pasa a la mañana que entra como en unos estados muy raros de como de agitación. No sé, está dando vueltas por todos lados. A veces le pongo este video que están viendo ahí de fondo de los pajaritos y se queda quieta, pero está como muy, muy alterada. Así que pues, también estuve moviendo muchas cosas, tengo unos cables y eso y pudo haber sido eso. Así que disculpen si en algún momento miro para atrás o salgo corriendo porque se está metiendo en el tacho de basura o está como destruyendo la casa. Eso tiene que ver con que no estoy en la habitación de siempre, sino que me vine al living para poder realizar unos experimentos que les quiero mostrar. Así que bueno, empezamos la clase. Acá. A ver, déjenme ver si estamos más o menos todos acá en Twitch. ¿Dónde dice la cantidad de personas?
Bueno, no sé. No me acuerdo dónde dice la cantidad de personas. Bueno, por las dudas, los que se vayan logueando den el presente. Así más o menos me ubico quiénes estamos. Bueno, vamos a hacer un recap de la clase anterior. Se llamó Hacer Espacio y la voy a pasar así como muy rápido. Espero que hayan pasado bien los exámenes y todo este periodo. La verdad los extrañé un montón y estaba re con ganas de mandarles un montón de cosas en el blog, pero entendí que la idea era que estaban en este periodo concentrados con los exámenes y que no era buena onda mandarles cosas que los distraigan. Así que después de la clase de hoy, más allá de los materiales que veamos, les voy a mandar un montón de cosas que tengo guardadas que me parece que les pueden servir. La clase anterior, hace como 3 semanas, se llamó Hacer Espacio. Y si se acuerdan, empezó con una escucha de un género que se llama Ambient, de Brian Eno. Y habíamos visto ahí algunas características de este género en particular. Como Brian Eno es el que le da el nombre Ambient. Y de ahí nos fuimos a este disco que se llama Música para Aeropuertos. Empezamos a ver imágenes de aeropuertos y nos hicimos un par de preguntas acerca de un autor que se llama Augué, que había escrito un libro que se volvió sumamente popular que se llamó Los no lugares. Y básicamente, este era el libro, básicamente entablé una especie de polémica conmigo mismo acerca de si era válida esta categoría de no lugar, sobre todo por cómo él lo definía, que era esta idea de que son espacios de transitoriedad, pero que después tiene esta característica en donde los individuos no sociabilizan o no conectan, y nos hicimos me hice la pregunta acerca de si realmente los aeropuertos, los hoteles, los shoppings son estos espacios que no tienen ese espacio de vitalidad o de sociabilidad o de relación, ¿no? Si bien los ejemplos que daba acá son extremos en donde la sociabilización puede ser como calificada como negativa, es decir, gente utilizando los espacios para protestar. Bueno, eso es algo positivo, pero sí vimos eso, ¿no? Que estos lugares llamados no lugares o estos exponentes del capitalismo y el neoliberalismo terribles son de alguna manera también tomados por la sociedad y por las culturas de maneras en donde sí se generan vínculos y relaciones que son interesantes de detectar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los shoppings como espacio de pertenencia. Y también pasamos de ahí muy raramente a pensar si existía el concepto de no lugar en cuanto a un espacio arquitectónico. Podríamos trazar un equivalente a un no sitio, es decir, un sitio web o un espacio virtual que tenga estas características hostiles de las que hablaba Augué, y de ahí nos fuimos a hacer un análisis de la página de la FIP. Después hablamos de Fotolog como una interfase que mágicamente conectó con una generación y se transformó en un espacio de expresión y un espacio sumamente importante, identitario de un grupo. Analizamos esa interfase, vimos cómo Fotolog intentó hacer una especie de cambio de cara y fracasó, sobre todo porque perdió como la esencia o porque nada, a veces los sitios o las movidas tienen una... Te estoy viendo, está bueno, nada, que rompa todo. Que cada sitio a veces tiene una marca de época y no necesariamente todos los proyectos tienen que tener una evolución y acompañar a la humanidad, sino que a veces hay que dejarlos morir, tristemente. Nos fuimos a ver las primeras páginas web de la historia. Este es el primer sitio web de la humanidad. Y se acuerdan, acá hice unos comentarios medios nerds sobre que esta idea de decir, bueno, no tenía diseño, en realidad es falsa, porque si ven, hubo un montón de decisiones con respecto a que el fondo sea blanco, la tipografía tenga serif, esta tipografía Times se transformó en el estándar, que los links sean azules y subrayados, o sea, son cosas que a nosotros nos parecen como el fondo básico del diseño, pero fueron decisiones que fueron tomadas con el nacimiento del hipermedia. Nos metimos también en este que podría ser uno de los primeros, uno de los primeros sitios que tomaba la metáfora de la biblioteca y tenía dividido en
en este tipo de taxonomía los materiales. El primer buscador web, otro buscador web, hablamos de Yahoo, hablamos de las metáforas que se usan para un buscador, en este caso era un mayordomo, y después llegamos a Google, cuyo éxito fue, bueno, generar esta marca, pero también esa especie de minimalismo en su interfase, y era como, querés buscar solamente un cuadrado, y ahí, bueno, ven lo que les digo. Está bastante tranquila. Está jugando con un cosito, bueno. Espero que se quede ahí tranquila. Hablamos de que también los sitios web están metidos adentro de un hardware, y ese hardware también genera un tipo de interacción. Miren estas primeras computadoras, estas segundas computadoras, en donde había que dedicarles un escritorio completo. Tener una computadora implicaba tener un espacio particular en donde usarla. Bueno, vimos esto. Después volvimos otra vez al tema del sonido y dijimos que con las computadoras multimedia aparece la situación en donde las computadoras empiezan a vincularse con nosotros también a través del sonido. Y ahí volvíamos a Ino y hablábamos de esta anécdota de cuando tuvo que diseñar el sonido de cuando abre el Windows. El sonido de cuando abre el Windows. Bueno, y después de empezar a pensar el sonido y este océano de sonido que salió de la metáfora de Brian Eno, de que al tener que componer una pieza tan pequeña, cuando pudo volver a componer en tiempos estándares musicales, le parecía que 3 minutos era un océano de tiempo, y de ahí salimos a este libro de David Tup, que habla sobre la música ambient y le da como una especie de punto de origen cuando Debussy escucha por primera vez música javanesa y flashea. Después nos da como esta lista de artistas que yo insistí que tenían que ser artistas que ustedes tenían que escuchar. Después nos fuimos ¿se acuerdan al Music Lab Experience de Google? Que eran un montón de pequeños juguetitos para aprender a hacer música. Me siguen, ¿no? Métanme algo porque si no me siento medio... Sí, genial. Bueno, y pasamos después por este video que era una especie había como unos ingenieros de sonido que sabían, bueno, ingenieros de sonido de videojuegos, y los ponían a escuchar pequeños fragmentos de sonidos de videojuegos, y ellos tenían que, ¿no?, primero reconocerlo, y después hablaban un montón de cosas acerca de cómo estos sonidos se vinculaban con la interacción de los videojuegos. Y de acá nos pusimos bastante oscuros hablando del sonido como arma, y de ahí nos fuimos a hacer un relevamiento primero con dispositivos de amplificación de la escucha. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial en Japón, después nos fuimos a tiempos bíblicos y ancestrales, en donde los mexicanos utilizaban, los aztecas, unos dispositivos para amplificar las voces y que parezca como que en el campo de batalla había más personas de las que en realidad habían. Después vimos el sonido como arma, literalmente, estos parlantes que generan ondas de choque y sirven para dispersar manifestaciones o para la guerra. Las torturas de Guantánamo, con este playlist terrible de canciones que te lupeaban y que te ponían para quebrarte y torturarte. De ahí nos fuimos a este pequeño aparatito que larga una frecuencia sonora que solamente escuchan adolescentes para poder dispersarlos. Y ahí entramos en esta parte que para mí es fundamental de entender el rol del diseñador en el mundo, no solamente como el constructor de un mundo mejor, de las ideas, qué sé yo, sino como un posible, una persona, un diseñador, como un actante responsable de cierta hostilidad o de cierta característica que puede tener la ciudad y los espacios urbanos como no inclusivos. Y habíamos visto este proyecto que se llama Hostile Design, que le dio un nombre a estas prácticas del diseño que tienen que ver con restringir espacios para que la gente no se siente y no ranche como en un asiento público, o que no puedan refugiarse las personas en estado de calle debajo de las autopistas o sentarse en los banquitos.
Y, y eso, también me metí no solamente con el diseño del espacio arquitectónico, sino con los propios hashtags. Uno piensa que pueden ser 100% ¿cómo se llama? Inofensivos, y no, para mí el hashtag quédate en casa marca un acto de violencia total al dejar fuera a las personas que no tienen casa o están en un estado de calle, y ante esta cuarentena no solamente tienen la vulnerabilidad de su salud y todo, sino que incluso no son reconocidos por esta movida supuestamente global, pero que no los incluye porque no tienen casa. Y lo mismo también la graduación entre qué significa tener una casa. Personas que alquilan o viven en hoteles o viven en espacios junto con muchas otras personas no tienen el mismo concepto de casa o de hogar. Digamos, no es algo común. No es que todas las personas tienen una casa o un hogar. Hay muchas personas que durante muchos periodos o quizás durante toda su vida nunca percibieron o conectaron esa idea de que están en su casa. Siempre están como en esta situación o de tránsito permanente o de precariedad que les permite no concebir que el lugar en donde están es una casa. Entonces, atención a que no solamente es parte del diseño arquitectónico la hostilidad, sino también del diseño comunicacional. Y bueno, yo proponía esta idea de no ser un diseñador hostil, y vimos eso, ¿no? Maneras de pelear al respecto es, por un lado, no ser un diseñador hostil, verificar o éticamente ver en qué están dispuestos a trabajar, pero vimos un activismo desde el arte y del diseño de personas que tomaron cartas en el asunto. Por ejemplo, armar este colchón modular para poder dormir en banquitos en los cuales estaban prohibidos, o la hostilidad también contra los animales en esta manifestante, o directamente desde lo performático, si no te dejan, si no podés ni acostarte igual como puedas. Y también por último analizamos o tratamos de sensibilizarnos acerca de cuál es la interacción con nuestros espacios, o sea, el espacio de la Universidad de San Andrés, pero también con los sitios, cómo es que está comunicando esa imagen y si nos es representativo o no. Hablamos del campus virtual como espacio. Vimos este sistema que tenía de monitoreo de sus acciones. Critiqué Moodle, como que me metí ahí muy mal contra eso. Y hablamos un poquín de la experiencia que están teniendo ustedes en la cursada utilizando el Meet, el Zoom y todo eso. Hablé yo, pero digamos, abrí una puerta a que reflexionemos eso, y criticamos hasta nuestro propio blog. Eso fue la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna duda o algo para decir sobre la clase anterior que se hayan quedado pensando? Bueno, nada, cualquier cosa igual vayan escribiendo lo que sea y lo vemos. La clase de hoy es la última del módulo Entornos. ¿Se acuerdan que estábamos en 3 módulos? Pasamos el primero, que se llamó Enlace, y hoy terminamos el segundo, que se llama Entorno, y vamos al nuevo. Y vamos a cerrar este módulo hablando sobre inmersión. Vamos a hacer una especie de paseo histórico, y lo vamos a hacer a través de esta estrategia que les habíamos comentado, que tenía que ver con lo que estaba haciendo IDIS. Y este, digamos, es el libro fundamental a este tipo de pensamiento, que se llama Media Archaeology, y está escrito por Eriki Hubasano, o Humtamo, y Jussi Parikka. Y esta es la estrategia que proponen en ese libro. Este libro presenta un enfoque arqueológico para el estudio de los medios. Uno que pasa por la evidencia para aprender cómo se inscribieron, usaron, diseñaron, preservaron y a veces descartaron los medios. Los ensayos dentro del libro colaboran con la comprensión de cómo los medios que anteceden las formas digitales e interactivas de hoy día fueron adoptadas e integradas en la vida cotidiana. Al proporcionar una amplia visión general de las muchas facetas históricas y teóricas de la arqueología de medios como un campo emergente,
El libro alienta la discusión presentando una gama completa de voces diferentes. Al revisar medios viejos o incluso muertos o imaginarios, proporciona un horizonte más rico para comprender los nuevos medios en sus roles complejos y a menudo contradictorios en la sociedad y la cultura contemporáneas. Es decir, esta idea de revisar antecedentes antes de abordar una tecnología nueva o un medio nuevo no es información de color o información general o datos que les pueden servir a ustedes como cultura general, sino que realmente considero que el entendimiento de cierta evolución, involución, muerte, descarte de algunas estrategias tecnológicas nos permiten abordar lo nuevo o lo que irrumpe de una manera sumamente especial con respecto a personas que tienen un entrenamiento solamente en lo contemporáneo. Entonces la idea es acercarnos a hablar de la inmersión y hacer este recorrido por cosas muy viejas y muy muertas, y vamos a tratar de primero verlas, nos vamos a maravillar porque hay muchas cosas que son como muy curiosas, pero la idea es tratar de trazar líneas inmediatas entre lo que proponía esa tecnología y una asociación a tecnologías contemporáneas. Vamos a empezar con una, la estereoscopía. La estereoscopía es cualquier técnica que tenga que ver con poder generar la ilusión de tridimensionalidad utilizando nuestros dos ojos. Es decir, nuestra percepción de los entornos, del entorno, tiene que ver con que tenemos dos ojos y gracias a eso podemos tener una sensación de profundidad. Es decir, que las cosas están ubicadas en el espacio más adelante o más atrás. Si nosotros tenemos un accidente y nos quedamos tuertos, nuestro mundo empieza a ser bidimensional. Si nosotros cerramos un ojo no lo podemos percibir tanto porque nuestro cerebro está como acostumbrado. Pero sobre todo si hacemos el ejercicio de poner una mano adelante de nosotros y abrir y cerrar un ojo, hagan ese ejercicio, van a notar que hay una diferencia muy grande entre esa distancia de 5 centímetros, 4 centímetros que hay entre nuestros dos ojos. Es decir, nuestro cerebro está capturando dos señales de video, de imagen, las está procesando y nuestra percepción del mundo tiene que ver con esa tridimensionalidad. Eso que parece algo humano básico, recién en 1840, hasta donde está documentado, empezó a ser una situación de estudio. Se empezaban a generar estos visores que permitían que tanto fotografías como dibujos puedan ser percibidos en esta tridimensionalidad. Es decir, yo pongo una foto acá, la foto está sacada con dos cámaras que están a un nivel de separación igual al de los ojos, y si yo invento un dispositivo como el que hizo David Bresler que permita que cada una de esas imágenes entre de manera independiente en cada uno de los ojos, el resultado va a ser reconstituir el volumen. Es que es algo como muy antiguo, estamos hablando de casi 200 años desde donde hay registro. Pero esta idea también había sido investigada desde el dibujo proyectual, desde antes del Renacimiento incluso. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de las perspectivas axonométricas y todo eso? Ya había habido estudios que, así como se dieron cuenta de que el ser humano, cuando se pone desde un lugar, ve como ese punto de fuga, en realidad nuestro organismo estaba recibiendo dos puntos de fuga. Esa diferencia de centímetros entre un ojo y ojo generaba este tipo de cosas. Que si yo tengo adelante mío una escalerita, con el ojo izquierdo lo voy a ver de una manera y con el ojo derecho lo voy a ver de otra. ¿Lo ven? Estos serían estos ejercicios 100% geométricos de la divergencia que tiene un punto de fuga y otro punto de fuga si interpretamos a nuestros ojos. Y en ese sentido se empezaron a inventar mecanismos para poder recrear la diferencia de perspectiva entre un ojo y otro. Esto que están viendo acá es un brazo mecánico basado en un pantógrafo que tiene dos marcadorcitos y que hace de cuenta de que este es el punto del centro desde donde está parada una persona, y a partir de ese punto todo lo demás empieza a tener esa perspectiva divergente. Si ustedes esto fuera azul y esto fuera rojo, ¿no? Como el sistema este de anaglifos de esos anteojos de un color y otro, y se pusieran esos anteojos, podrían percibir este dibujo de manera tridimensional.
¿Lo ven? Nosotros lo vemos doble, pero si pudiéramos filtrar eso, se vería de manera tridimensional. Y cuando las cosas están más lejos tienden a no superponerse, por eso la puerta de la casita la veríamos perfectamente como si estuviera en el centro, y todo lo demás empieza a tener como ese volumen. Este es otro desarrollo de lo mismo, ¿no? Si uno dibuja en este dispositivo, están calculadas las perspectivas haciendo que lo que yo estoy dibujando visto en este visor se vea tridimensional. Un artista que se llama Norman McLaren, que admiro mucho, empezó a hacer esos experimentos de manera manual con algún tipo de dispositivos de estos. No tengo registro de cómo era esa máquina que armó él. Y si lo quieren ver funcionando, lo que tienen que hacer es acercarse mucho a la pantalla y ponerse viscos, mirando el del medio. Hay que acomodar un poco los ojos y en un momento se empieza a ver en 3D. Es una de las técnicas, que es eso, poner 3 imágenes y tratar de poner viscos los ojos. Duele un poco la cabeza y la mente, y en un momento esas 2 imágenes se superponen y uno puede ver en 3D. Traten de hacerlo con este es muy muy notable. Acérquense al del medio y pónganse medio viscos. En un momento se le superponen y hay un momento en donde lo pueden ver. Bueno, el que está hablando Tiago es un... Sí, se llama el ojo mágico, no sé qué, es una técnica en donde veías un montón de... una especie de patrón muy complejo y te lo quedabas mirando, costaba un montón. Había personas que eran más naturales y empezaban a percibir una imagen escondida en 3D. Después vamos a hablar de esa técnica. No hoy, pero sí es interesante porque la manera de cómo encriptar esa imagen es interesante. Pero esto es solamente un dibujo que tiene un tipo de perspectiva y otro que tiene otro tipo de perspectiva, y la combinación hace que la percibamos con volumen. O este dibujo es hermoso. También de Norman McLaren. Si prueban lo van a ver ahí en 3D. Bueno, igual después se los dejo. Y empezaron a desarrollarse todo tipo de artilugios o de inventos para poder hacer que esta experiencia de percibir el mundo de manera 3D, estamos hablando de inmersión, como una primera base de la inmersión, de poder ver esto 3D. Se quedó re tranquila. Qué bueno, yo estaba asustado que no me iba a quedar toda la clase. Este tipo de dispositivos, lo que resulta medio conmovedor es que utilizan ciertos ornamentos o ciertas características propias de la época. Estamos en la época victoriana y todo tiene como esas ramas o esa cosa medio del Art Deco, pero sin embargo el aparato es sumamente funcional y las 2 imágenes permitían ser reconstruidas desde ahí. Y esto se generó lo que se generaba en esa época, que es esta furia por patentar o hacerte millonario con tu idea, lo cual generaba algo muy, muy increíble, que es que a pesar de que era muy competitivo, vos tenías que diseñar pequeños o muchas variaciones sobre ese aparato para poder patentarlo como algo nuevo. Entonces, que existan patentes y que haya personas que te prohibían utilizar sus diseños, activaba un tipo de clic en las mentes de los diseñadores, en donde tenían que generar algo nuevo sobre ese invento y que sea lo suficientemente innovador para poder patentarlo como algo independiente. Entonces, en este periodo fue de muchísima ebullición y de muchísimos inventos nuevos. Imagínense eso, ¿no? Que Edison inventa la lamparita, después se inventa el telégrafo. O sea, fueron unos años en donde realmente se pensaba que todo, bueno, la aviación, o sea, fue como un periodo en donde esta idea de que todo estaba por descubrir apareció como muy fuerte. De esa manera, esto que están viendo acá es lo que veíamos antes aplicado a espacios, ahora aplicado a los retratos. Es decir, una cámara fotográfica que permitía tener una imagen estereoscópica. Y esto ocurre casi al comienzo de la fotografía. Eso también es como muy particular. Tendemos a pensar de que el 3D es algo medio nuevo, y en la medida en que sale la fotografía enseguida se empiezan a probar esta idea de qué pasaba con la fotografía vista de manera estereoscópica. Miren este otro aparato.
También aparece otra cosa, que es esta idea de que las fotos estén en unas tarjetas con este apoyador, entonces vos tenés un mismo aparato y vas intercambiando las tarjetas. Y ahora les voy a mostrar algo increíble. Esto es en Japón. Las tarjetas, el diseño que tenían, bueno, estaban coloreadas con una técnica posterior de impresión. Esto no era fotografía color, sino una fotografía luego interpretada a nivel color. Y abajo, ven, tenían como un nombre y una descripción de qué es lo que estabas viendo. Entonces, casi como un cómic o como una especie de documental escrito. Ordenabas todas las tarjetas y vas pasando una por otra, entonces ibas teniendo una especie de slideshow personal y si querías podías leer. En este caso son cortesanas o geishas jugando al blind, que sería el gallito ciego, algo así. Y esta es una reconstrucción en otra manera de poder percibir el volumen, que es a partir de un GIF animado o de animar un frame y otro frame de una imagen estereoscópica. Es raro verlo así, pero funciona, nos da una ilusión de volumen. Es como si estuviéramos ahí como moviéndonos. Esto está hecho a partir de agarrar la imagen A y la imagen B y hacer un GIF que muestra una y otra al mismo tiempo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Vamos a hablar de eso, de lo que estás diciendo. Miren qué fuerte, sobre todo se genera algo rarísimo, que es que estos coloreados en estas imágenes no son perfectos 100%, entonces algo varía en esos colores y le da como una capa más de complejidad a lo que vemos. Y también es muy fuerte poder estar viendo en 3D a personas que vivieron hace 200 años, es como muy fuerte. Ver pintura o ver una foto, bueno, ya estamos acostumbrados, pero ver en movimiento o en volumen imágenes de esta época es como sumamente fuerte. Miren qué increíble. También como los fotógrafos se fueron dando cuenta de qué cosas rendían más y qué cosas rendían menos. Ponerle, bueno, acá rendía porque había muchos planos de distancia y toda esta variedad de objetos. Y acá sobre todo porque podíamos reconfigurar esta perspectiva con esta fuga en los distintos arcos Tori de ahí para atrás. Y este es genial. Este son japonesas utilizando el dispositivo que vos estás usando. Están viendo imágenes 3D con sus anteojitos y todo. Entonces esto es una tecnología hablando sobre sí misma. Así que increíble esto. Y esta misma técnica se puede utilizar hoy en día y esto está pensado 100% para hacer una imagen GIF. Este es un artista contemporáneo que trabaja con virome y con un tipo de intervención digital en Photoshop. O sea, no es que están dibujadas las dos cosas, sino que están interpoladas para generar esa idea de volumen. Acá hay más de un frame. Acá lo que estamos viendo son 4 o 5 frames que están generando como una especie de pequeño paneo. Entonces no es estereoscopía, pero tiene un poco esa misma energía. Veamos esto, la máscara telesférica. Esto también es... estamos viendo los nombres que adquieren las cosas, ¿no? Estamos en el año 1960. Este es este típico dibujo que se utiliza para patentar tu invento. Y es ni más ni menos que algo muy similar a lo que nosotros podemos reconocer como un visor de realidad virtual. Pero estaba pensado para ver TV estereoscópica. Es decir, tenía unas pantallas de televisor muy pequeñas y cada una estaba proyectando la información que había sido filmada con 2 cámaras a la posición de cada uno de estos ojos. Esta cámara, son cámaras de cine todavía que después se pasaban a video, se operaba de esta manera, ¿no? En realidad son 2 cámaras y la distancia entre estos 2 lentes es la distancia de estos 2 ojos. Este es el inventor, ¿cómo se llamaba? Morton Heiling. Morton Heiling pensaba que esto iba a ser realmente el futuro y que el cine había sido el paso previo para llegar a la estereoscopía, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con el sonido. El sonido mono, que era de un solo parlante, durante mucho tiempo fue la manera de escuchar música, y en un momento el estéreo
logra posicionarse como un estándar. A él le parecía lo mismo, que era cuestión de tiempo que el cine se vuelva 3D sí o sí, y que iba sí o sí el cine hacia eso. En un momento era mudo y pasó al sonoro, en un momento era 2D y que sí o sí en algún momento iba a pasar al 3D y que había que resolver un montón de cuestiones técnicas, pero que ese era el camino. Y también revisen eso, la cámara implicaba eso, un sistema para atarla del cuello, ¿no? Esta está también un poco más portátil, pero era sumamente compleja. Y empieza a hacer como unos estudios, estos estudios son así conmovedores, y él declara que las personas tienen 5 sentidos y que esos 5 sentidos nos interpelan de esta manera. La visión un 70%, el sonido un 20%, el olor un 5%, el tacto 4% y el gusto un 1%. O sea, esto parece así como científico y hay que ver ese estudio, pero tiene como esa situación. También habla del ángulo de visión en 180 grados. Y él habla de que estos procedimientos naturales de la biología tienen que ser aplicados a una metodología del arte y que el cine del futuro va a ser un arte que se nos va a revelar desde la ciencia. Bueno, inventa esto, se llama Sensorama, en una cabina en la cual, como dice la publicidad, iba a revolucionar el sistema de ver películas, llevándote a otro mundo. Metías la cabeza acá, llegabas a un visor estereoscópico y podías ver 3D, pero no solamente veías 3D, sino que veías en un gran campo de visión, que eso también es otra característica humana, nuestros 180 grados de visión. Bueno, el movimiento, el color, sonido estéreo, porque apoyabas las orejas acá y tenías también 2 canales de sonido, aromas, viento para el tacto y vibraciones también para el tacto. Bueno, el gusto no lo metió, pero vieron que el gusto y el olfato están ahí como muy vinculados. Esto iba a ser la percepción de los espectáculos del futuro. Y acá vemos otra vez ese aparato. Tenía ese problema, que era un problema que apareció muy en el comienzo de lo que se llamó el cine, porque Lumière inventa el cinematógrafo para verse en salas de teatro, y Edison, que era norteamericano, estaba más por el lado del kinetoscopio y más parecido como a los arcades, o sea, que vos vayas a un espacio donde hay un montón de muebles y tengas una experiencia individual o personal del aparato. Durante un tiempo esas dos cosas coexistían, ver películas en aparatos así individuales, en un lugar tipo un circo, en una carpa en donde había muchos y vos pagabas una entrada y hacías un recorrido o hacías cola, lo que sea, para ver esas máquinas, versus el modelo del teatro o de la iglesia, que era sentarte en una sala y ver la película. Comercialmente fue más rentable el cine. Y no solamente eso, no voy a decir que el cine solamente surgió por los intereses de los dueños de los cines, sino que también había una idea de comunión colectiva, ¿no? La pantalla gigante, la gente sentada, todos viendo algo al mismo tiempo, seguramente interpeló culturalmente de una manera que estos aparatos individuales quizás no. Pero interesante porque coexiste esa idea de que estás teniendo una experiencia para vos solo o una experiencia colectiva, todos viendo lo mismo. Bueno, quedó colgado. Esto fue tapa de una revista Life y era también la idea de la portabilidad de la televisión y también estereoscopía. Este aparato funcionó realmente y se transmitía televisor a unos pequeños monitores que estaban ahí adentro y se dejó de utilizar, pero fíjense que es un concepto como muy, muy simple y hasta el diseño es muy de avanzada, y es eso que en Media Archaeology, en ese libro, hablan de medios muertos, o sea, medios que existieron y que fueron muriendo. Y que mueran no quiere decir que no eran aptos o lo que sean. Por miles de razones un medio muere. Pero el antecedente más antiguo de lo que nosotros podemos considerar la inmersión existe desde hace mucho. Vamos a ir a otro hito que se llama el panorama. Vieron que durante esta época había que patentar cosas. En un momento Robert Baker, entre el 1739 y 1806,
patenta el término panorama. No existía hasta 1787 la palabra panorama. Las palabras tenían que ver con agarrar cosas griegas o el latín y uno inventaba televisión, radio, o sea, todos los nuevos medios o fotografía, como la grafía de la luz. O sea, había que ponerle palabras a los inventos o a los medios y generalmente se tomaban como base eso, el latín o el griego. Pero tengan en cuenta eso, de que son nombres puestos de manera arbitraria. Y la palabra panorama se inventa para describir estas pinturas gigantescas, murales, que estaban puestas en unos espacios que ahora vamos a ver, y eso era la palabra panorama. Fíjense cómo la palabra panorama se metió en la cultura de una manera tal en donde nosotros hablamos de el panorama político cuando estamos haciendo una especie de estudio así como general, o hablamos del panorama cuando nos referimos a cómo viene el futuro, las circunstancias. O sea, cómo la palabra de un invento, de un medio, vino a transformarse en palabra para definir una palabra que está muy integrada en nuestro lenguaje. El panorama era un espectáculo en donde vos pagabas y entrabas a un edificio que estaba construido especialmente para contener ese mural. Y básicamente vos pagabas para tener una experiencia de inmersión y teletransportarte a otro lugar. Había varias cosas que tenían que ver con que vos entrabas generalmente a este espacio por alguna puerta que estaba camuflada por algún tipo de prop o de escenografía, y había un merge o una fusión entre objetos reales y el objeto de lo que se vería en el horizonte. Entonces, por ejemplo, esta vista de esta playa tenía como arena real, algunas plantitas, algunos objetos, y cuando llegabas al medio veías que estabas efectivamente en la playa. Entonces vos estabas en Edimburgo, en París, en una ciudad, y podías viajar, ir a ese espacio. Si acá se fijan, la idea era que esto estaba iluminado con luz natural, todavía no había luz eléctrica o era muy escasa, y todo el diseño de este edificio era un diseño pensado para la contemplación de este lugar. Hay una entrada de luz gigante, la luz rebota en esto, que parece que es como un quinchito, y esto, como es blanco, hace que la luz rebote y de manera pareja se distribuya en toda la escenografía. ¿Lo ven eso? Porque es diseño y es arquitectura, pero es algo genial, es una solución para que esa luz venga y que ilumine de manera pareja. Porque si esto fuera, no sé, al aire libre, a las 5 de la tarde tengo una sombra pegándome en la mitad de... Siempre va a haber una mitad del panorama que va a quedar mal iluminada y se va a perder ese efecto de que estoy en el medio de ese lugar. Entonces, súper interesante cómo el edificio se transforma en la manera de percibir estos lugares. Y básicamente eran pintores que tenían la capacidad, a veces eran equipos, la capacidad de ilustrar o de dibujar con esta perspectiva, de una perspectiva central, con gran capacidad de detalle y verosimilitud para que realmente parezca que estás en ese lugar. Y estos espacios intermedios en donde ya era escenógrafos o gente que pueda como simular esta continuidad. Ven, acá se ve bien. Obviamente no estaba hecho para verse desde este punto de vista, pero tenemos todos estos objetos de esta situación de gente migrando. Y acá vemos, ¿no?, que había que calcular bien la escala de las personas con respecto a la escala de los objetos y al punto de vista que vas a tener cuando te pares acá. Entonces, estas personas están en tamaño 1 en 1 y cuando te vas alejando tenías que generar esa perspectiva perfecta. Pero podemos ver, como siempre, que los chinos ya en el siglo XII también experimentaban con esto. De una manera más rara, pero sigue siendo lo que nosotros podemos llamar un panorama hoy, porque las figuras estaban en escala 1 en 1 y era un mural hecho en, no sé si eran unos biombos o era una cosa que se desplegaba en un espacio curvo y vos podías estar en el medio de esta reunión de gente notable y había esa situación de un cuadro inmersivo, ¿no? 360 grados. Se utilizaba mucho varios temas. Uno era viajar a otra zona
y la otra era sucesos históricos, por ejemplo batallas o escenas de terremotos. La idea era que ese mismo espacio tenía durante un tiempo el panorama desplegado y después viajaban de ciudad en ciudad. Entonces había como una red tejida y entonces un día la batalla estaba en un país, después pasaba a otro y eso permitía que el espectáculo se actualice y sea rentable, porque pasado cierto tiempo ya, aunque la gente iba 6, 7 veces a meterse a estos espacios y a ver estos espectáculos. Lo que generó eso es que la mayoría de estos panoramas se terminó rompiendo porque los exprimieron hasta que no dieron más, y en esta idea de ir llevándolos de un lado a otro se iban rompiendo o incluso los pintaban arriba. Eran, imagínense, metros y metros de tela, y cuando ya dejaban de... había que hacer los pintaban, los borraban y los pintaban arriba. Entonces quedaron realmente muy pocas fotos y muy pocos vestigios de un espectáculo que era furor en Europa antes del cine. Entonces estamos viendo que la gente durante mucho tiempo, su noción de ir a un espectáculo era o ir al teatro, o ir a la iglesia, o ir a estos espacios que eran los panoramas. A tener una experiencia vivencial, a veces había música, a veces se comía, había como también algunos eventos que ocurrían en el tiempo, pero a veces era simplemente pagar para pasar y sentarte un rato y estar en los Alpes. Y para que vean el nivel de sofisticación al cual se llegó, había de distintos tipos. Había panoramas para la gente como de clase baja, y había panoramas sofisticadísimos con entradas carísimas que permitían, por ejemplo, esto, que un mismo mural pueda ser visto desde este punto de vista, desde esta tarima, o seguir subiendo y verlo desde más alto, o tener en el mismo espectáculo en el mismo espacio varios espectáculos distintos. Y miren acá la arquitectura, esto que les contaba de cómo se armaba esta especie de embudo para que capte la luz y la pueda transmitir de manera difusa. Año 1801. Y esto empieza a tener como variaciones y competencias porque había que... nada, la innovación de la humanidad. Ese se llamaba mareograma. Vos, en vez de subir a una tarima, subías a un barco. Era como un barco real. Ese barco tenía un sistema hidráulico que hacía que se mueva o se balancee como un barco real. Y esto que ven acá es un rollo gigantesco que contenía la situación de una guerra o una travesía, una flota que estaba funcionando. Y esto era un loop. Acá se ve desgarrado para que lo puedan ver, pero básicamente esto era un loop que estaba envuelto y que con un sistema de poleas iba girando. Básicamente estabas adentro de un barco y veías cómo estabas como navegando por un lugar. Fíjense que es un nivel de sofisticación terrible, es un nivel de inmersión literal, porque vos estabas en el barco había un capitán, había marineros, había un montón de personas como en ese espectáculo, y vos estabas en la ciudad y te metías en este espacio que se llamaba mareograma. Otra cuestión rarísima, que acá empieza a haber interacción. Ibas a cazar y en realidad disparabas contra la pantalla de una película. Eran escenas que estaban filmadas como de batallas, de guerras o directamente de cacería. La pantalla era esta pantalla de papel, y se proyectaban películas y las personas iban con sus aires comprimidos, o alguno a lo mejor llevaba su arma de verdad, su escopeta, y disparaba sobre la pantalla. Otra vez, ¿no? Esta idea de que los videojuegos o la interacción como algo nuevo. Esto es el año 1913 y era este espectáculo interactivo, ¿no? Vos estabas en ese espacio y estabas cazando. Bueno, y este es increíble. Entrabas también por una estructura, y en vez de haber un mural pintado, lo que tenías acá abajo en 360 eran proyectores de cine. Esos proyectores de cine estaban proyectando sobre toda esta esfera, y lo que vos estabas viendo era un globo que despegaba en París, ¿lo ven? Y para que se den una idea, en el canasto del globo habían puesto todo este array de cámaras, creo que eran 12 cámaras.
Estas cámaras habían subido con el globo y bajado con el globo y habían filmado toda esa secuencia. Luego esa película se puso sobre estos proyectores, las personas se ponían en este canasto de un globo y lo que podían ver es esa subida y esa bajada por la ciudad. Es un espectáculo impresionante. Miren, o sea, todo el sistema de sincronización de las películas. Y encima estaba filmado con un tamaño de negativo que es el que ven ahí, casi a escala, bueno, digamos es así. O sea, como que las películas tenían este formato de 35 milímetros, habían incluso usado una película de alta definición. Este espectáculo se perdió, pero fíjense el nivel hasta donde había llegado hace 200 años el espectáculo para plantear una experiencia inmersiva. No era ir al cine, o sea, en paralelo había salas de cine, pero se estaban pensando estas maneras de generar espectáculos. Napoleón de Abel Glanz es una película increíble. Está filmada algunas secuencias a 3 cámaras, pero básicamente la idea es cómo está proyectada. Es una película que está compuesta para 3 canales, uno en el medio y otro en los costados. Y uno de los proyectores está teñido de azul y otro en rojo para tener esa cosa medio patriótica de la bandera de Francia. Y vos tenés una película en donde por momentos se hacen panorámicas, por momentos lo que pasa en la izquierda, en la derecha, es independiente, o sea, tenés una batalla vista en 3 cámaras al mismo tiempo, a veces hay primeros planos en uno y acción acá, o a veces al revés, un primer plano acá y la acción continúa. Es decir, Abel Glanz en 1920, no, creo que es un poco antes, 1910, hace una película pensada para ser vista en 3 canales. Y también, o sea, tenía este formato panorámico, pero más allá del formato, la idea era poder mostrar las cosas desde distintos puntos de vista en simultáneo. Esto es una recreación que se hizo con música en vivo. Y empieza una especie de guerra, pero positiva, que es hacer que la película sea más inmersiva, y en esa pelea pasó de ser un formato cuadrado a volverse cada vez más rectangular. Y acá aparece también una competencia contra la percepción humana, porque nosotros podemos creer que sí, que realmente nuestra visión es de 180 grados, pero la información que podemos obtener de nuestro rango más periférico es menor. O sea, si yo o hay alguna persona poniéndome dedos acá, quizás no puedo percibir si hay 2, 3, 4. Recién a partir de estar por acá puedo percibir realmente ese número. Hasta acá lo veo como una mancha. Y eso tiene que ver con que si bien nuestros ojos van acompañados con la cabeza, también tienen un nivel de articulación que es el movimiento de nuestras pupilas. Y eso genera que ante una pantalla como muy grande o muy estirada, si bien estamos viendo, no estamos percibiendo las cosas que hay en ellas. Entonces, en ese sentido, hay una idea de inmersión, de percepción, pero también hay una idea de tratar de estudiar cómo realmente el ser humano percibe. Así que este sistema, fíjense que es cámaras and lenses, porque lo que hacía era vos le ponías un lente de Panavision a la cámara y filmaba achicando y comprimiendo y haciendo un anamorfismo de la imagen, que luego le ponías ese mismo lente invertido al proyector y eso volvía como a estirarlo. Es decir, si uno veía una película Panavision en el negativo, las cosas estaban estiradas así, y cuando se ponían en el proyector adecuado, las cosas se volvían a volver panorámicas. O sea, digamos, era un truco óptico. Y otras cosas. Odorama es una película de John Waters que proponía que en algunos momentos de la trama de la película aparecía una señal que te decía 1, raspabas el 1 y sentías el olor adecuado para esa secuencia. ¿Ves? Acá te explicaba. Te comprabas la entrada y con la entrada te venía este cartoncito. Es una película genial donde actúa Divine y este personaje. Es una comedia y en algunos momentos, no sé, le regala una caja de chocolate y aparece en la pantalla 2 y raspas así y sentís el olor a chocolate. También tiene como algunas vueltas medio escatológicas. Pero otra vez, esta idea de ponerle un nombre, Odorama, tenía que ver con esa situación medio paródica, ¿no? de John Waters, de decir, bueno, ¿qué te puedo ofrecer cuando el cine parecía ya como
como completamente todo inventado. Me voy a servir un poquito de té. Yo no pude ir nunca todavía a estos. Tengo muchas ganas, pero lo dejé muy pendiente. Le pusieron de nombre Cinema 4D. ¿Alguno de ustedes fue a este? Y puede contar si está bueno. Son unas butacas, o sea, cines adaptados con butacas que tienen neck tickler, algo así como que te hace algo táctil en el cuello. Back poker, no sé qué significa, pero creo que es algo también que te vibra en la espalda. Scent, tienen también olor. Viento. Water blast, te tira como agüita. ¿Y qué onda, Francesca, esto? Air blast, o sea, agua, pero también como choques como de viento. Rambler es otro vibrador. Popper y leg tickler, como que también te hace como en las piernas. Básicamente, la película tiene canales, así como tiene el canal de sonido, que el canal de sonido son 5.1, 7.1, o sea, hay 7 capas distintas de sonido. Si la imagen es 3D, tiene 2 capas, una de la cámara izquierda y otra de la cámara derecha, y un montón de tipo de información para activar cada uno de estos sensores, ¿no? Y me imagino que, por ejemplo, el olor también implica un cartucho metido ahí adentro, adecuado a cada película, que se activa de alguna manera y hace que el olor salga, el agua, qué sé yo. Esto no son tipo los simuladores Disney, como dice Delfina, sino que son salas de cine que, o sea, en los multicines, Hoyts, Village, no sé qué, hay algunas salas que son las salas 4D que tienen esto. Bueno, están ahí contando que fue muy impresionante, sentías hormigas en los pies y el viento en la cara y en un momento un animal te escupía y te mojaba. Sí, lo que termina pasando también es que hay que pensar una película o pensar la pieza en función de que en algunos momentos hagas uso de cada una de estas cosas. Entonces, sí, en un principio uno puede pensar que es súper banal y genera como esos chistes, pero podría llegar a ser un dispositivo que bien usado vaya a algún lado. Y esto sí me interesó mucho, y quizás ustedes no, pero es muy mi mambo, y es que estas mismas salas que fueron pensadas como sala de cine, resulta que también pueden ser utilizadas como salas de EA Sports, es decir, para jugar, para deportes, para transmisión de... Ni siquiera para transmisión, para presenciar eventos de videojuegos competitivos o olímpicos, ¿no? Pobre el cine que tiene que resignificarse y ahora la misma sala sirve para que un montón de personas vean cómo gente juega a los videojuegos, ¿no? Esta idea del cine como experiencia que está muriendo, que durante mucho tiempo fue hegemónica a la realización del audiovisual, y ahora esta sala tiene que adaptarse. Algo parecido a lo que pasó con el teatro, ¿no? Las grandes salas de teatro en algún punto entraban en esa competencia, algunos teatros servían para ver cine y en un momento se transformaban 100% en salas de cine. Quizás es lo que pase con las salas de cine y las experiencias de ver videojuegos. Otro tipo de experiencia inmersiva se llamaba Tours del Mundo. Te metías en una cabina que simulaba o parecía ser un vagón de un tren. De hecho, la parte de afuera era medio así. Y tenías una película filmada en el trayecto de lo que sería una locomotora. Entonces, nada, la gente se metía y viajaba virtualmente. Bueno, acá el que escribió el texto, Verónica, dice que es una forma temprana de realidad virtual. Y es cierto, porque vos estás sentado y tenés esa percepción de que estás viendo una ventanilla. Pero bueno, otra vez esta idea de un espectáculo audiovisual que lo que hace es teletransportarte a otro espacio. Y hablamos de estos muebles gigantes. Este se llamaba Kaiser Panorama y era un panorama estereoscópico, o sea que en realidad no existían porque eran 2 pequeñas fotitos adentro de este mueble. Y había un sistema que no sé cómo sería, quizás este tipo en un momento decía listo y tenías que ir pasando de una estación a otra. Ven que acá tienen números, entonces empezabas en el 1, 2, 3, 4 y cumplías todo un ciclo a partir de ver distintos slides.
Ah, mira, diapositivas que van rotando cada 15 segundos. No, entonces lo que expliqué estaba mal. Como que vos te ponías en este y había un sistema que hacía que roten automáticamente, entonces no tenías que levantarte de la silla, sino que el circuito se iba completando. Y ahora nos vamos mucho más lejos, nos vamos al año entre 1457 y 1525. Tenemos esto que no sé qué era una sala de reuniones o una sala de estudio bíblico, ¿no? Es un poco de teología, porque bueno, este era un convento. Y miren, atrás de cada uno de estos respaldos de este mueble tenían esto. Esto que están viendo es madera 100% cortada y puesta. Y está haciendo un truco con un sistema de perspectiva muy, muy sofisticado, dándonos la idea de que cada uno de estos gabinetes es un gabinete real, cuando en realidad tiene dos dimensiones. ¿Lo ven? Y digo este truco porque te está poniendo una puerta levemente abierta de una manera irregular y te acuerdas de esta guitarra, están saltadas, entonces hay algo como genera como mucho verosímil cómo está puesta la sombra, la luz. Y esto les digo, son placas de madera cortadas. Entonces este anamorfismo o esta idea de que vos estás en un espacio y las cosas son reales o no reales o virtuales es una idea que podemos detectar hasta en el año 1400. Esto es una reconstrucción de esta pieza de Hans Holbein. Y miren ya este nivel de sofisticación. Tenés espacios arquitectónicos que tienen decoraciones de molduras, de arco y de columnas falsos, es decir, virtuales, mezclados con arquitectura real. Entonces vos tenés un espacio y en ese espacio hay figuras, hay estatuaria, pero que se transforman en estatua real, viviente. Estás adentro, pero en realidad estás afuera, porque esta moldura lo que te hace es llevarte a jardines. Y esto, fíjense, ya es un nivel súper avanzado de percepción y de falseamiento de la realidad y la virtualidad. Este mismo espacio tiene una cúpula y fíjense cómo está pensada esta cúpula en cuanto al uso de la perspectiva. Está pintada de manera tal que el espectador que va caminando por debajo pueda reconstruir en la deformidad de cada una de estas figuras. Desde ese punto de vista la percibe como correctamente fugada. La fotografía llega al tiempo después, pero casi también en sus comienzos, a esta idea de ver este tipo de espacios. Esta foto está sacada por Auguste Chevalier y su dispositivo es una cámara montada en este trípode que permite girar y permite hacer que también gire el material sensible. Y lo que estaba proponiendo Chevalier era un sistema de captura fotográfica del espacio que a partir de múltiples puntos de vista permita que luego una persona la interprete. Fíjense que estamos eso, ¿no? Casi parece un sistema de captura contemporáneo de cuando escanean espacios. Y también es algo con muchos antecedentes. El anamorfismo, casi al toque que se descubre la perspectiva, o incluso un poquín antes del Renacimiento, que es cuando dicen que se descubre, ya había experimentos geométricos en función de estos puntos de fuga o de percepción. Nicerón. Y empieza también a percibir qué pasa con las proyecciones. Tenés un cilindro cromado metálico, lo apoyás sobre una pintura que esté diseñada en función de esta perspectiva y se reincorpora cuando la pones acá. Es una especie de truco que se llama anamorfosis. Y este truco, anamorfosis, lo que sea, es un antecedente directo de cómo es nuestra percepción en el mapeo de texturas sobre objetos tridimensionales. Si uno quiere hacer una figura humana en 3D, va a tener que generar un sistema de topología, que se llama, de ese modelo 3D para que después la textura fotográfica se pegue de manera adecuada. ¿Ven? Acá tenemos un modelo 3D, este está super low poly, y cada una de estas
de estas partes va a después tener la textura de una figura humana, y con esta técnica de topología es una sola textura que está como desplegada y que permitiría que, habilitada la foto acá, después se pegue en este modelo 3D. Es el mismo concepto de anamorfosis, de cómo una superficie es en el plano para después verse en el volumen, ¿no? Por ejemplo, un rostro se ve así. Si yo después aplico esta máscara, aplico esta textura sobre una cara 3D, se va a reincorporar de manera perfecta. Hay distintas maneras de hacer topologías de objetos 3D. Pero ven, esto es un ejemplo directo de cómo determinado tipo de pensamiento, como muy, muy antiguo, vuelve a actualizarse en función de nuevas tecnologías. El uso que podía llegar a tener esto era muy extraño, era, bueno, no sé, generar perspectivas o generar juguetes o entretenimiento o algún tipo de algo, y en algún punto otra vez los ciclos lo retoman y es un tipo de saber fundamental el tipo de cómo se deforma para calcularlo y a nivel informático poder generar estas cosas. Otra técnica de la anamorfosis aplicada tenía que ver con ver las cosas desde determinado punto de fuga y después trazar esa deformación y poder reincorporarla. Bueno, esto quizás conocen, es una cosa que se usa mucho. Pero quizás el arte nació inmersivo, y esa es la tesis final de esta parte. Las cavernas de Altamira, las primeras manifestaciones plásticas de los seres humanos o prehumanos, tenían que ver con pintar en estas cavernas. Nosotros conocemos estas imágenes y decimos, sí, Altamira, qué sé yo, en todas las teóricas siempre alguien muestra una imagen así. Pero realmente la experiencia que puede llegar a tener una persona contemporánea en este espacio es esto. No hay ni una línea recta, ni una situación de cosa paralela. Toda la caverna tiene forma de caverna, es completamente irregular. Y hay dos aspectos. Primero, no fue pintada en un momento, sino que hay mucha juxtaposición incluso de miles de años. Es decir, que era un mural colectivo que se hacía en el tiempo. No era que había como un diseño, sino que uno empezaba, hacía un bisonte acá, 5 años después dibujaban otro arriba, abajo, como que tiene como ese carácter medio de cápsula de tiempo. Otro factor, estaba iluminado por antorchas. Estos son espacios de oscuridad total, lo que quiere decir que las personas que pintaron estas cavernas llevaban antorchas o llevaban cosas, lo que sea, y tenían esta situación de que las antorchas estaban en movimiento y las sombras que proyectaban cada una de estas concavidades y convexidades de la cueva hacían que las cosas podían llegar a percibirse en movimiento. Incluso el uso de estos pigmentos rojos y de colores podrían haber rojos, negros o lo que sea, generaban esta idea de movimiento. Es decir que el espectáculo que significaba meterse en una caverna con estas pinturas rupestres se asemejaba mucho más a una experiencia inmersiva que una experiencia pictórica de ver un cuadro. Acá tenemos una persona ahí reconstruyéndola. Y otra vez, esta idea del anamorfismo también aparece, porque no es lo mismo ver esta figura desde un ángulo que otro, y estar caminando por ese espacio era 100% esta idea inmersiva. También hay una idea de trayecto, porque para entrar a la caverna tenías que entrar por un lugar y no podías salir por otro. Entonces había como una sucesión temporal en donde ibas caminando y se construía una especie de relato que no fue ideado por un solo sujeto, sino esta situación colectiva, y en la medida en que ibas avanzando por este espacio ibas teniendo también esa experiencia temporal, o sea que no es solamente espacial, sino tenías que mover el cuerpo por este espacio y atravesarlo. Entonces esta idea de la inmersión no es algo que aparece como algo nuevo, sino quizás estamos recuperando algo ancestral del ser humano, que es percibir el arte en el espacio, en el olor. Imagínense todo el olor a quemado, a carne chamuscada que se llevaban ahí para tener y para comer durante
estos periodos que pasaban ahí adentro, lo táctil de la pared, del gusto, el olfato. O sea, podemos decir que la experiencia de estar en una caverna de este tipo eh, siendo un ser humano ahí adentro debe haber sido completamente sofisticada en cuanto a la inmersión y a la cantidad de sentidos que se estaban poniendo en juego. Lo sonoro también no lo tenemos, pero había ya algunos instrumentos musicales o los propios gritos o los propios pasos de otras personas ahí transitando debe haber sido también otro de los aspectos, el sonoro. Le Corbusier también hace una experiencia sobre qué es un edificio pensado para hacer un espectáculo audiovisual. Se llama el poema Electronique. Y también planteó en una de estas exposiciones universales un lugar en donde vos te metías y pasabas un tiempo percibiendo lo que también pensaban que iba a ser el espectáculo del futuro. Y era un audiovisual con diapositivas, film, y entrabas ahí adentro y había una partitura que se estaba siendo ejecutada y tenías esta experiencia vivencial. Estereografía, que es con lo que empezamos, desde los juguetes, y esta idea de dividir un canal para un ojo y otro para otro dio origen a esto que hoy se llama realidad virtual. Estos eran los primeros headsets. Parecía que iba a ser la tecnología que iba a irrumpir y al final no terminó pasando en los 90 y en los 80. Yo llegué a usar en uno de los shoppings en Unicenter uno de estos aparatos. Uno de estos. Se llegó a hacer una mague, Nintendo sacó al mercado esto que fue un fracaso total y a partir de ahí hubo durante varios años esta idea de no meterse con la realidad virtual porque no era una tecnología que no iba a funcionar. Y recientemente, hace unos años, empieza a irrumpir de vuelta la realidad virtual como un soporte válido, con un montón de conflictos en cuanto a transformarse en algo amplio para el consumidor, pero hoy existe este producto que da una experiencia bastante avanzada. Y esto que es lo que les voy a mostrar hoy, que es el casco de realidad virtual de HTC Vive. Y nada, quiero mostrarles un par de cosas con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, la idea entonces ahora es mostrarles 1, 2, 3, 4, 6 cosas en realidad virtual y que a partir de ahí veamos cómo sería una interfase. Voy a cambiar de micrófono. Esperen. ¿Cómo vamos a tener, o cómo van a tener, o cómo, o qué va a pasar con respecto al diseño de interfaces en situaciones de piezas inmersivas? Tengo que cambiar el micrófono. Hola, acá. Díganme si me sigan escuchando porque tuve que cambiar acá el micrófono. Vamos a entrar desde Steam. Acá. No, no muerdas el cable. ¿Sí? Genial. ¿Me escuchan, no ahí? Sí. Ah, esperen que voy a bajar este otro micrófono. Ok, bueno, ahí va.
Bueno, si se fijan, se ve como medio fantasmal mis manos y mis controles. Y la idea es que verlo ahí superpuesto. Y yo me voy a achicar un poco para no ocupar tanta pantalla acá. Ahí. Díganme si me escuchan bien, porque una vez que me meta acá adentro ya perdí todo. Díganme ok y ahí arranco a mostrarles esto. Bueno, genial. Bueno, lo que estoy corriendo ahora se llama Tilt Brush y es una especie de software que se transformó en lo que es en algo así como el Paint de Windows, es decir, uno de los softwares más estándar o más fundamentales a la hora de empezar a tener experiencias en VR. El, Ni bien entras, estás como en esta especie de entorno que es como un bosque, y a diferencia de lo que sería ponerse un celular en la cabeza, lo que está pasando acá es que el sistema no solamente está traqueando la dirección de mi cabeza, sino la posición de mi cuerpo. Este casco tiene acá unos sensores, acá, y eso hace que si yo me agacho, por ejemplo, también estoy como viendo las cosas desde ese punto de vista. A diferencia de un casco como el Oculus Go o un celular en la cabeza estéreo, solamente traquearía mis movimientos de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Esto permite que si yo me muevo por el espacio, vea las cosas desde el punto de vista en el que estoy. Lo mismo pasa con esto que ven acá, que son estos controles que yo puedo mover en el espacio y que están siendo sensados también por los sensores. Vamos a hacer un sketch nuevo. Bueno, cuando empezás estás en un espacio medio en blanco, acá se ve como una especie de bosquecito, y en la mano este control que tiene esta forma, dentro del programa de realidad virtual se ve como este pincel. Tiene como un gatillo acá abajo, y si yo aprieto el gatillo y muevo, genero un trazo. Y cuando suelto, se queda. Esto que yo estoy trazando en el espacio contiene información tridimensional a pesar de que el trazo es bidimensional. Si yo hago un trazo ahí, este trazo también contiene, digamos, esa información de cómo está. Puedo hacer un trazo más chiquitito o más grueso. Si yo aprieto un poquito el gatillo, sale como finito, y si aprieto más fuerte sale como más fuerte. Es decir, que el gatillo no es un on-off, sino que tiene un nivel de sensibilidad. Entonces, de esa manera yo puedo pintar en el espacio. La situación es extraña porque ven que si bien esto es bidimensional, es a la vez tridimensional, entonces yo puedo trabajar de esta manera. Este control me da como una paleta como si fuera una especie de micrófono que tiene un montón de ventanas. Una es el color picker, entonces yo puedo pintar de distintos colores. Y también tengo un feedback, como que ven que todo el control se pone del color en el que está seleccionado. Entonces, miren qué manera ingeniosa, digamos, de ver cómo es el tema del color, haciendo que esto parezca como si fuera una especie de pistola de luz de color, y cómo resolvieron el color picker como algo que está siempre a mano. Acá tengo un montón más de opciones y acá otras. Pero en principio acá tengo las de color y estas que son las más inmediatas, que son los tipos de pinceles. Esta se llama Oil Paint, esta se llama Ink. Vamos a pintar así. Ven, esta como que es más chata. Esta es así. Cada una tiene no solamente, esta, bueno, es la de la luz. Esta es como un fueguito. Ven, esta está animada. Tiene como ese comportamiento.
Esta como que tira unas partículas que se van para arriba, pero a la vez quedan como desde el lugar en donde las originé. Esta es como si fuera un splatter, como así que va manchando. Bueno, esta es como una cinta. Este es como medio cartoon. Bueno, ahí lo limpié. Un cometa. Va. Bueno, otra vez, ¿no? Acá teníamos los pinceles y acá tenemos como las funciones más como, no sé, borrar, elegir el color. Esto nos permite teletransportarnos a distintas partes y ver las cosas desde distinto punto de vista para no tener que caminar sobre el espacio. Este es el environment. Ven que, por ejemplo, ahora estoy en el espacio. Esto permite manejar la luz. Entonces yo si, por ejemplo, estoy interviniendo esto. Bueno, este es el backdrop. Bien, por ejemplo, este es un preset que viene con una, como si fuera con un pedestal, y si yo elijo esta herramienta ya empieza como a... Es un trazo que ya tiene como cierto volumen de tridimensionalidad. Otra cosa, si aprieto estos botones que hay en los costados, ¿los ven? Puedo cambiar la escala. En realidad lo que estoy cambiando es como mi escala. Esta es como la escala humana, y si sigo estirando los brazos llego como a la escala ardilla, que es como más chiquita, y si hago así, estoy como en una escala dinosaurio y veo las cosas como más pequeñitas, lo cual cambia totalmente también la manera en la que tengo de trabajar. Si esto está como así gigante, tengo como la posibilidad de usar como más detalle o menos, qué sé yo. Entonces, por un lado estamos viendo una herramienta que si bien la interfase tiene algo como medio juguetón o medio como infantil, en definitiva el nivel de, el nivel de posibilidad de... Ven, ahora estoy trabajando solo en el rango de un círculo. El nivel de sofisticación en cuanto a los resultados que puedo llegar es bastante. Miren, por ejemplo, esto genera un eje de simetría. Entonces permitiría como que yo dibuje así en el espacio. Y pueda que yo empezar a trabajar desde unos ejes simétricos, qué sé yo. Em, Vamos a ver cosas hechas con esto por otras personas. Así vemos. También tiene otra característica que es que puedo ver cómo está hecho con esta animación. Entonces cada vez que cargo un escenario ya hecho, lo puedo ver así, y si aprieto acá abre directamente. Ven, acá hay como una intención medio plástica de pintar el espacio. Si yo muevo la luz, como que va cambiando. Vamos a ver otro. Em, También, ¿no? Acá del canvas del 360, la persona eligió hacer como una especie de reencuadre, como si fuera una especie de cuadro. Y uno puede, no sé, también intervenir cosas hechas por otros y arruinárselas. Y acá también, ¿no? Hay como una idea de dibujo medio de cómic, y
tiene como una cosa 2D en 3D. Está como repetido. Ah, miren lo que hizo. Como que toda esta zona que vendría a ser como agüita, para que refleje, lo que hizo fue hacerla transparente y seguir dibujando en la parte de abajo. Súper, súper ingenioso. Esperen que voy a ver si me ven bien. Eran obras. Sí. Bueno, ese es el Tilt Brush. Vamos a mostrarles ahora uno que se llama AnimBR, y este es un software que ya nos está planteando, además de la idea del dibujo, la idea de la animación en un entorno de realidad virtual. Ahí está. Bueno, esta interfase es mucho más compleja, pero porque también es la primera vez que alguien se pone a pensar cómo hacer una interfase para hacer un software de animación en realidad virtual. Aún así, está como bastante bien hecho y entras. Para empezar, Ben trata de hacer como una especie de tutorial en el espacio, qué sé yo, pero no vamos a hacer el tutorial. Básicamente, acá empieza a haber esta complejidad, ¿no? Para poder controlar las cosas, inventaron una interfase como si fuera una ventana de cualquier software que se abre en el espacio. Vamos ahí a arrancar de cero. Vamos a hacerlo de cero total. Estos son capas, ¿no? Pero vean qué nivel es un timeline, son algunas cosas que quizás les son familiares de algún otro software. Y el joystick tiene como, acá se transformó en esto y tiene ese puntito, y cuando lo pinto en el espacio, tira como si fuera un cilindro extruido, ¿no? Como si lo pintara como con un coso un coso de mayonesa, ¿no? Y sale como extruido. Si aprieto el otro gatillo, tiene todas las opciones, ¿ven? Un montón de funciones. Básicamente, si aprieto el gatillo, tira un frame. Y lo que veo es lo último que dibujé en transparencia. Esto se llama Onion Skin. Y yo dibujo ahora un frame nuevo. Si aprieto otra vez, veo el segundo. El primero está en rojo y el segundo está en celeste. Aprieto de vuelta y genero otro frame. Quizás alguno de ustedes hizo animación cuadro a cuadro, así que no, saben lo que estoy haciendo. Y si ahora aprieto play, lo que estoy viendo es la animación cuadro a cuadro de estos volúmenes que fui generando en cada uno de los frames. Y otra vez, yo hice un dibujo que es medio bidimensional, pero en realidad esto está ocurriendo en el espacio. Miren, voy a hacer otro layer. Esto es lo que les quería decir. Si yo dibujo así, también en el espacio, el resultado es que ese trazo que dibujé está ahí como dando vueltas en el espacio. El personajito está en este layer y tiene como el loop cortito, y la otra manchita tiene ese loop más largo. Entonces esa es la idea de que estoy generando una especie de clip que es más cortito y en otro layer uno que es más largo. Vamos a ver las opciones de pincel y eso también, ¿no? Me interesa eso, ¿no? No que flasheen con el programa, o si quieren sí, pero que vean cómo se diseñó la interfase, ¿no? Esto es un ambient occlusion, que bueno, solo lo vamos a ver si meto algo como más claro. Acá hay como esta luz. Y ahora tengo un cube brush. ¿Ven? ¿Ven cómo me quedó esta cosa acá? Entonces ahora para sacarla aprieto, como que también lleva su tiempo familiarizarse con cada una de las interfaces.
Ven, y ahí ahora generé como este otro coso. Bueno, y básicamente en una primera instancia estaría como con la experiencia parecida a la del Tilt Brush, pero dibujando en el espacio y generando cuadro a cuadro en el tiempo. Otra cosa que tiene esto es que vamos a hacer como un layer fijo para hacer como una especie de escenografía. Ahí. Este es un pincel medio que genera como esto. Entonces eso lo vamos a dejar fijo ahí. Bueno, entonces esta es nuestra secuencia, ¿no? Ahora, podemos agregar una cámara, que también se agrega como en otro layer. Y básicamente, bueno, ustedes lo ven todo 2D, pero en esta cámara yo puedo estar como filmando y eligiendo el punto de vista desde el cual ver esto que armé. Puedo también acá elegir el formato. ¿Se acuerdan esto del Panavision? Bueno, ahí tenemos el equivalente fílmico de cada uno, más cuadradito o más panorámico. Acá puedo elegir el tipo de lente. ¿Ven? Como más. Este es un 32, un 40, como si fuera más un teleobjetivo o un gran angular. ¿Lo ven? Ahí vamos a dejarlo ahí. Y acá puedo elegir el smoothing del movimiento. Bueno, y acá lo puedo ver 3D o 2D, pero igual ustedes lo van a ver en 3D. Y básicamente esta cámara que tengo acá también puede ser animada. Ya sé, como un 3-2-1-0. Y ahí puedo moverla en el espacio. Y queda, esperen, ahí está, ahí está. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Entonces lo que ven ahora es la trayectoria de la cámara en el espacio. Entonces, nada, esa es la película que acabamos de hacer recién. Una vez que terminas de hacer esto, podés exportar la película y nada, ven acá, tenés tipo el render para exportar la película. Pero bueno, eso no se los muestro, pero básicamente esto que se vio acá lo podés exportar y entonces podés estar utilizando un sistema de realidad virtual para hacer una película 3D, pero no necesariamente lo que estás haciendo es una pieza de realidad virtual. O sea, no es que está hecha para el casco, sino que estás utilizando el VR, pero para hacer una pieza que se va a hacer vista en una pantalla. Díganme si vamos bien. Y le muestro otro. Bueno, pasamos a otro. Sí. Bueno, les voy a mostrar ahora uno que se llama Gravity Sketch, que es un poco más profesional, digamos, en la expresión de su interfase. Vieron que estos tienen como una interfase bastante lúdica o bastante hecha como para que un usuario de manera intuitiva medio esté jugando más que lo que nosotros podemos considerar diseñando seriamente. A ver si abre. Ahí está. Voy a sacar la camarita esta que se superpone, bueno, en vez de que no aporta mucho. Ahí está.
Bueno, acá los dos controles tienen estas características. Eso también es otra cosa del VR, ¿no? Como que cada programa desarrolló su propia manera de ver la interfase, no son siempre iguales. Pero bueno, si aprieto acá, veo desplegado como este menú y cuando me acerco a algo aparece como esta antenita que me da como un feedback táctil, como que vibra cada vez que selecciono algo. Entonces, esto se llama ink y si aprieto, básicamente estoy generando en el espacio esto. Y si aprieto despacito es medio así, y si muevo rápido, digamos, como que recobra cierta expresividad en función de lo mucho que apriete y lo rápido que mueva. ¿Ven? Si muevo muy rápido, genero como todas estas líneas. Este, en cambio, es un stroke que es fijo. ¿Ven? Como que genera esto en el espacio. Bueno, esto genera este tipo de... donde ya puedo empezar a generar este tipo de figuras. Esperen que acá hice que quede interrumpido y eso no me gusta. Ahí está. Donde ven, ya puedo empezar a generar algún tipo de control sobre una pieza geométrica y hacer este tipo de cosas. Que en el caso de, no sé, si alguno de ustedes estuvo trabajando con el rinoceros o algo así, puede llegar a ser familiar y esto cambia 100% la manera de percibir el diseño de volúmenes o el diseño de productos en VR. Incluso desde los materiales. Ven que ahora tengo un material medio... Bueno, digamos, esta es otra de las herramientas. Esta es una superficie. Ah, esto es muy notable. Fíjense cómo hicieron la manera de hacer el color picker. Si estoy muy acá, está al 100% y si voy bajando está como más oscuro y la saturación depende de cuán al medio me ponga. ¿Lo ven? Y ahí estoy teniendo como los colores puros y para abajo. Muy raro, pero bueno, ven que es como un gotero como un gotero de gotero. Esta herramienta, ven, genera este tipo de superficies en donde si yo muevo estoy utilizando las dos manos y estoy generando en el espacio este tipo de planos. Miren, si yo entro acá, puedo tener cosas prefabricadas, por ejemplo un maniquí, lo agarro, lo estiro, ponele ahí, y con la herramienta anterior, con este que es de superficies, podría generar algún tipo de como de indumentaria. Bueno, ¿ven? La idea entonces es eso, es una herramienta más quizás orientada a lo que es el diseño industrial. Lo mismo, ven, eso acá si pones. Bueno, tiene para hacer autos y cosas. Y bueno, eso fue el Gravity Sketch. Ahora les quiero mostrar otro. Que se llama... Flying Shapes. Este es medio el equivalente a lo que sería trabajar con nodos
También quizás este es incluso más técnico o con más precisión que el Gravity Sketch que vimos recién. ¿Ven? Y otra vez cambia completamente la interfase. O sea que cada... Esperen que le voy a dar pantalla completa acá. Ahí está. ¿Ven? Esto se parece un poco más al Rhinos. Pero bueno, voy a hacer medio cualquier cosa. Apretás y empezás a generar esta curva de Bézier, ¿ven? Con los nodos. Y si aprieto, genero una especie de plano con una doble curvatura. Y puedo tener como este nivel de, digamos, de manipulación de la forma. Otra vez, este tipo de formas de paraboloides y de qué sé yo, es sumamente complejo de proyectar desde lo plano, desde un monitor o mucho más, no sé, desde una maqueta, con una tela, con tensores, pero el hecho de poder interactuar con ella de la manera en que la estoy haciendo hace que se amplíe otra vez la paleta de posibilidades de control de la forma de los diseñadores. Ven, esta es una manera también de generar línea. También puedo trabajar con ejes de simetría y extruir. Acá estoy teniendo un pincel en una, otro en otro, un monitor. Bueno, más que nada era ese, para mostrarles muy brevemente una interfase de otro programa. No me quiero meter mucho en este. Y ahora les quiero mostrar, este sí que me resulta sumamente importante que veamos. Se llama Maquette y es de Microsoft. Bueno, les voy a mostrar entonces un programa que es bastante quizás parecido a la analogía del Adobe XD que ustedes usaron, pero está hecho para maquetar, no es un programa que te permita, digamos, hacer una pieza interactiva de por sí. Este es un proyecto vacío y otra vez, ven como cada programa implica reaprender una interfase de vuelta a 100%. Vamos a ver, acá tenemos un cubito y este cubo, si apretamos estos botones de los costados, lo podemos grabear, o sea, hacer un grab, y si apretamos acá, podemos cambiarle el color de los materiales y ponerlo. Podemos poner texto.
Hay una librería de cosas que es la librería de Google, entonces hay un montón de objetos prehechos que puedo reutilizar, o sea, no es necesario modelar de cero las cosas. Por ejemplo, acá tenés un montón de iconos, como el de Start. ¿Ven? Empieza a haber un montón de herramientas típicas de lo que es una interfase, en este caso una interfase 3D, y básicamente yo las voy ubicando en el espacio y armando como un entorno. Les voy a mostrar para que vean. Cosas que están hechas con esto, ¿no? La idea es tener un software que permita a los diseñadores y no directamente a los programadores poder concebir y armar una maqueta de cómo imaginan una aplicación de, en realidad virtual. Por ejemplo, esto es un sistema de flight tracker que nos está dando un montón de información sobre el sistema de un aeropuerto. Entonces, con las mismas herramientas que vieron recién y muchísima paciencia, alguien armó esta maquetita con esta manito describiendo cómo sería la manera de mover. Acá tenés cada una de estas tarjetas, que es la tarjeta de uno de los vuelos. Esto está agrupado, entonces no lo puedo desarmar, pero este sí. Todo esto que ven acá no son botones reales, son botoncitos que alguien diseñó y que sirven como para describir cómo se imaginan que funcionaría este programa en VR. ¿Lo ven? Lo mismo, si yo hago así, puedo también como ampliarlo y ver que cada una de estas cositas es una maqueta y qué sé yo. Lo mismo si me meto por acá. Este es el environment. Le puedo cambiar la iluminación, ¿lo ven? La posición del sol según la hora del día, ver o no ver el piso. Lo puedo poner en un background así diferente, entonces como que me doy como una escala y qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver otro. ¿Entienden? Esto es entonces un programa que sirve para maquetar interfaces en 3D. Ese es uno. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este sería como una enciclopedia en VR. Entonces, de manera medio esquemático, ven, hizo así nomás, modeló como los modelos y estoy en un entorno que me permite ver una especie de diorama, el texto de cómo se vería, cómo sería lo que está destacado. Bueno, en el piso hay una calculadora, no sé por qué, y ahí vemos el resto de las cosas, ¿no? Y esto que ven acá es el iconito del lugar en donde desde donde estaría posicionado el espectador que se mete. Pero bueno, la interfase está armada para ser vista desde acá, pero el diseñador, ven, tuvo que modelar y hacer todas estas cosas. Y es una manera de poder empezar a imaginarse interfaces en VR sin necesidad de utilizar un programa como el Unity, el Unreal o programarlo desde cero. Vamos a ver, por ejemplo, un documental acerca de la malaria. Y también, ¿no? Acá estoy en un lugar lleno de células y cosas. Multispace Maquettes. La fundación de Bill Gates, qué sé yo. Bueno, no hay mucho, pero por lo menos ven, esto es muy básico, es imaginarse cómo sería la portada. Y esto que sería como muy la primera parte. A ver si hay alguno más. Bueno, esto está bueno también ver como otra aplicación posible, es imaginarse una tienda de retail, como de venta. Pues acá estoy como que tengo este cuerpo y me puedo ver las zapatillas y ahí tengo un montón de modelos de zapatillas y voy como browseando, cambiando el color. O sea, nada de esto anda, ¿eh? Es un concept de cómo sería una tienda
de zapatos. Check your feet, podés ver cómo te quedan. Me imagino esto, ¿no? Imagínense que esto se movería con los pies y los puedo ver. Las agarro así, hago como un pick-up. Pero bueno, no es que están dando, es como, miren, una manera de borrar los objetos es, en, lo agarro así y lo tiro y se cae. Pero bueno, también tiene eso, ¿no? Otra de las cosas de este programa es que funciona en red medio de manera colaborativa, es decir, que yo terminé de hacer esto y hay otra persona que tiene un casco de VR en su casa y me dice, no, ¿sabes qué? Esto tachémoslo y hagamos, tipo, esto está mal, fíjate, no sé qué, como podría servir como una plataforma de al mismo tiempo varias personas estén interviniéndolo. A ver, ¿qué más hay? Bueno, no sé, acá están describiendo ahí como una idea. Esto también podría servir para fines medio pedagógicos. Moonwalk. Bueno, miren, este sí está bueno. Es una manera de pensar. Veo como el Mars Rover, qué sé yo. Y acá ves como una interfase que te permitiría escribir. Y acá tenés como las cosas. Bueno, no sé muy bien, pero ven como que es una manera de pensar el diseño de una web o algo así en el espacio. Creo que está bueno. Bueno, y para cerrar, quiero mostrarles un avance de lo que estamos haciendo con IDIS en VR. Ahí está. Díganme si vamos bien, ¿eh? Ya termina la clase. Díganme, presente. Bueno, joya, genial. Esto es IDIS en VR. ¿Se acuerdan que les habíamos mostrado que estábamos tratando de trabajar este tema de las constelaciones? Ay, pero para esta no es la última versión. Bueno, les muestro las dos. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esta metáfora de los asterismos como estrellas? Y en una mano tenés este control que es como si fuera un puntero. Y cuando aprieto cada una de las estrellas me aparece como un thumbnail, ¿ven? Como de cada uno de estos asterismos. Lo que ven es exactamente la... Entonces yo puedo empezar a, no sé, a generar una especie de pizarrón en donde se están vinculando los temas, qué sé yo. Esto, digamos, es la versión 1 que hicimos y esto es como una mesa que hay ahí. Y lo que les quería mostrar es la segunda versión de esto. Ah, no, pero bueno, no la tengo acá. Bueno, se las debo, la última versión de Inés. Pero bueno, está bueno si lo vemos en la próxima clase. Bueno, vamos a entrar al último sitio. Bueno, eso fue entonces la clase sobre inmersión. Es rarísimo salir y entrar porque conlleva cierta cuestión ahí de la percepción. Pero en definitiva es medio triste haber hecho esta clase así porque mi plan era llevarlo y que podamos hacer algunos ejercicios juntos de VR, pero si les interesa, ni bien retomemos las clases presenciales ahí en la universidad,
vamos a hacer esa clase y si llega a ser cuando ustedes ya egresaron de la carrera o terminaron la materia, igual les vamos a anunciar para que por ahí ya empezó el segundo semestre y hacemos esta actividad con los estudiantes de la nueva camada, también participen ustedes. Así que obviamente estarán invitados a experimentar con esto y a desarrollar algunos ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta de lo que sea? ¿No? Bueno, el jueves es la clase con Mai. Voy a estar también conectado yo por si quieren que hablemos de alguna cosa. Creo que no hay problema. Y bueno, básicamente traten, si pueden, de darnos un poco de feedback ahí en el blog, hacer un posteo diciendo qué les pareció la clase, si les interesa o si quieren profundizar en algún aspecto particular de alguna aplicación en VR o lo que sea. Así que bueno, les agradezco mucho. Nos vemos el jueves.